Muy bien. Entonces, voy a irme a esta sección de la orina diluida y concentrada porque hay dos esquemitas de tórtora que sí son bastante comprensibles que nos pueden ayudar. Aquí tenemos cómo se forma la orina diluida. Acuérdense que la orina diluida pues la vamos a formar cuando hay una ingesta adecuada de agua. Entonces no hay deshidratación. Y pues muchas veces, ¿verdad? Por la ingesta de agua, de alimentos, tenemos más agua de la que necesitamos. Entonces, el riñón se encarga de sacar o excretar toda esa agua, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en esos casos el riñón tiene la capacidad de formar orina hasta 4 veces diluida que el plasma, ¿verdad? Es decir, que es una orina que tiene mucho líquido con poco soluto. Por eso su concentración es bien baja. Ahí ustedes pueden ver acá los números que van dentro de los túbulos. Aquí está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, rama descendente, rama ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces ustedes pueden ver los numeritos que van adentro, se refiere a la concentración o a la osmolaridad, es decir, a la proporción, ¿verdad?, de solutos que hay en ese líquido. Entonces ustedes pueden ir viendo, miren, que la concentración en un momento aumenta, pero viene en otro momento, va disminuyendo, ¿verdad? Hasta que llega a ser, miren, de aquí 300 miliosmoles, que es la concentración inicial, la del filtrado glomerular y que es la misma concentración que el plasma. Entonces eso llega a ser hasta 65 miliosmoles. Miren la concentración de orina diluida es hasta 65 miliosmoles. Dice que puede llegar a un rango o puede estar la orina diluida en un rango de 65 a 75 miliosmoles. Entonces, ¿por qué es diluida? Porque de una concentración de 300, esta disminuye a 65. Ahora, ¿cómo es eso posible? ¿Verdad? Esto se da por lo que se va absorbiendo o no, reabsorbiendo en cada segmento de los túbulos. Vale. Entonces, ustedes pueden ver acá que aquí la concentración en miliosmoles va aumentando. ¿Por qué? Porque esta sección del asa descendente de Henle es permeable al agua. Entonces, de aquí, de ese segmento, sale agua. ¿Por qué sale agua? Porque si ustedes ven, la concentración de miliosmoles también en el líquido intersticial va aumentando. Entonces, el agua sale. Entonces, aquí en esta sección del asa de Henle descendente, sale el agua por ósmosis debido al aumento también de la concentración de la osmolaridad del líquido intersticial. Entonces, notan, aquí salió una gran cantidad de agua. También salen solutos, pero el agua sigue a los solutos. Por lo tanto, el líquido tubular llega a tener una concentración muy alta de 900 miliosmoles aquí en la horquilla o en la base del asa de Henle, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede a medida va subiendo por la rama ascendente?
ustedes pueden ver, miren que la osmolaridad del líquido va disminuyendo. Miren, va de 550 a 350 a 150. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Están reabsorbiéndose los solutos. Y los solutos van saliendo de esta porción de la rama ascendente de la San Legenle. Pero, si ustedes ven, ¿por qué está aquí coloreadito con café? Porque es impermeable al agua. Entonces, en este segmento de la rama salen los solutos al líquido intersticial, pero no sale agua. Ese es el detalle. Entonces, ustedes ven cuando el líquido tubular sale de la médula, porque esta línea nos indica la zona de la corteza, que es la superior, y la médula, que es la interna. Entonces, el líquido tubular sale de la médula con, miren, una concentración 2 veces menor. Miren, 150 miosmoles. Miren, entró como 300 y sale como 150. Ahora, ¿qué es lo que va sucediendo en el túbulo contorneado distal? Que en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector se siguen reabsorbiendo solutos. Aquí se sigue reabsorbiendo sodio, bicarbonato, varios iones, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que se reabsorben los solutos, pero no el agua. Entonces al final, ¿qué queda, jóvenes? Queda una gran cantidad de agua con pocos solutos. Esa es la orina diluida. Entonces, en estos casos, la orina se puede formar así diluida porque no hay hormona antidiurética. Y si no hay hormona antidiurética, entonces el agua no puede ser reabsorbida en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces el agua permanece dentro del túbulo, ¿verdad? Y lo único que son reabsorbidos son los solutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el numerito en el interior del túbulo? Es la concentración de solutos en el líquido tubular. ¿Qué me dicen los numeritos en el exterior? Es la concentración de solutos en el líquido intersticial. Estas concentraciones son las que ayudan a determinar el flujo de agua y de solutos. Eso es prácticamente lo que pues, es el mecanismo de la formación de la orina diluida, ¿verdad? En el cual, debido a que el túbulo contorneado distal y el túbulo colector son impermeables al agua, cuando no hay hormona antidiurética, entonces el agua no es reabsorbida y entonces toda el agua se excreta, ¿verdad? En cambio, los solutos siempre son reabsorbidos y por eso la concentración de la orina disminuye hasta tener 65 miliosmoles, de 300 miliosmoles, que es la sangre, hasta 65 miliosmoles. ¿Está claro lo que es la orina diluida? Lick, o sea que en la orina diluida va a haber más agua que concentración de soluto. Por lo mismo que no hay hormona antidiurética. Exactamente, exactamente. Y ustedes ya lo han notado cuando han tomado bastante agua y van al baño y sale un montón de líquido, ¿verdad? Que se tardan un montón. Y la orina es bien clarita, casi transparente, ¿verdad? Entonces ahí hay un gran volumen de agua con poca concentración de solutos, ¿verdad? Los solutos pues llegan a estar bien diluidos por la gran cantidad de agua y esto se da porque no hay hormona antidiurética. Esa es la condición. Aquí tienen ustedes la teoría
¿verdad? Que se forma la orina debido a que no hay hormona antidiurética. Aquí en el punto 4, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que la porción del túbulo contorneado distal no es permeable al agua, no está regulada por la hormona antidiurética, y también el túbulo colector es impermeable al agua cuando el nivel de la hormona antidiurética es muy bajo, ¿verdad? Entonces, por eso la concentración puede ser entre, pues no, miren, disculpen, entre 65 a 70 miliosmoles, 4 veces más diluido que el plasma, ¿verdad? O el filtrado glomerular. Esa es la orina diluida. Ahora, en el caso de la orina concentrada, es de lo contrario. Aquí sí es cuando se ha liberado la hormona antidiurética. Es ahí cuando los riñones producen un pequeño volumen de orina muy concentrado. O sea, es una poca cantidad de agua en la que van todos los solutos a excretar. Y la concentración puede ser hasta 1200 miliosmoles, es decir, 4 veces más concentrado que el plasma, ¿verdad? Entonces, este mecanismo lo podemos ver en esta imagen. Concentrémonos ahorita en la porción tubular. Ahí ustedes pueden ver que la orina concentrada, aquí vemos, tiene una concentración de 1200 miliosmoles. Aquí sí podemos ver bien qué es lo que se va reabsorbiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va reabsorbiendo? Recuerden también siempre que el líquido intersticial, miren, a la profundidad de la médula también va aumentando su gradiente de concentración. ¿Por qué es importante los gradientes de concentración, jóvenes? Ustedes recuérdense que los solutos se mueven a través de una membrana semipermeable debido a su gradiente de concentración. Los solutos siempre van a ir de un lugar donde hay menos concentración a un lugar donde hay más concentración, ¿verdad? Muy bien. Entonces ustedes pueden ver cómo en el asa de Henle, que es así, esta U, se dan estos mecanismos. Miren, en la rama descendente, ya dijimos que es permeable al agua. Entonces el agua sale en estas zonas, ¿verdad? El agua sale de esta zona. Lo que convierte, ¿verdad? La osmolaridad más disminuida, ¿verdad? Que la profundidad de la médula. Entonces, ustedes ven que como sale el agua del asa descendente, de la rama descendente, perdón, del asa de Henle, entonces miren la osmolaridad va de 300 a 380, a 580, a 780, a 980 y a 1200. ¿Por qué aumenta la concentración de solutos? Porque de aquí sale el agua. Claro, también salen solutos, ustedes saben, ¿verdad? Que también salen solutos. Pero el agua sigue a los solutos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en esta porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle? Que aquí se reabsorben solutos. Miren, el sodio y el cloruro son contratransportadores, ¿verdad? Del sodio y el cloruro. Entonces ustedes pueden ver que aquí se reabsorben estos solutos, ¿verdad? Y aquí no se reabsorbe agua. Entonces ustedes pueden ver que por eso va de 800 a 600, a 400, a 200, a 100. Porque aquí no se reabsorbe agua, solo solutos. Ahora, ¿qué sucede cuando llega el líquido al túbulo contorneado distal?
en este caso, como la orina concentrada es porque hay deshidratación, ¿verdad? Ya sea por hemorragia, ya sea por diarrea, por vómito, ejercicio excesivo, etc. Entonces está presente la hormona antidiurética. Y se recuerdan ustedes que la hormona antidiurética hace que el túbulo, que células del túbulo contorneado distal y el tubo colector inserten poros de acuaporina 2 en su membrana. Entonces llegan a ser permeables al agua, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que como la concentración de líquido tubular es baja, el agua sigue saliendo hacia el líquido intersticial. Miren, el agua sale a partir del túbulo contorneado distal. Mire, de 200 pasa a 300 porque el agua está siendo reabsorbida. A 320 se sigue reabsorbiendo agua, a 400 se sigue reabsorbiendo agua, a 600 se sigue reabsorbiendo agua. Entonces aquí estamos reabsorbiendo agua y pocas cantidades de soluto, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? El agua pasa nuevamente a la sangre, entonces se está formando un líquido tubular escaso, o sea, con poca cantidad de agua, altamente concentrado en solutos, ¿verdad? Entonces, estas diferencias en las concentraciones de solutos, que este gradiente osmótico, jóvenes, que se da en la médula, es mantenido por este mecanismo, ¿verdad? Porque en un sector sale el agua, pero el otro no, ¿verdad? En la rama descendente puede salir agua del líquido tubular, pero en la rama ascendente no, solo se reabsorben los solutos. Entonces, esta diferencia entre la reabsorción de agua y solutos es la que crea este gradiente osmótico. Y este gradiente osmótico permite que aquí sigas reabsorbiéndose agua. Porque lo que necesitamos es que aquí, afuera, ¿verdad? Se necesita de esta concentración de solutos para que el agua pase, ¿verdad? Ahora, ¿en qué ayuda la urea? Este segmento del túbulo colector es permeable a la urea. Entonces, la urea es reabsorbida, se concentra en el líquido intersticial, pasa a la asa de Henle, ¿verdad? Esta vuelve a pasar por el túbulo y aquí vuelve a ser reabsorbida. Entonces, la urea está como reciclándose. Entonces, esta salida de solutos, de este soluto que es la urea, hacia el líquido intersticial y luego hacia el líquido tubular, permite mantener estas concentraciones, tanto afuera como dentro del líquido tubular. Entonces, al final, este mantenimiento de este gradiente osmótico o estas concentraciones de soluto hacen que el agua o los solutos puedan moverse, ¿verdad? Hacia el exterior del túbulo renal. En conclusión, jóvenes, ¿qué es lo que sucede en la formación de orina concentrada? Es que en presencia de la hormona antidiurética, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector llegan a ser permeables al agua. Y debido al gradiente osmótico que se mantiene en la médula, entonces el agua pasa del líquido tubular al líquido intersticial y por lo tanto a la sangre, ¿verdad? Y entonces en el túbulo colector y conducto papilar se va a formar un escaso volumen de líquido altamente concentrado, ¿verdad? De 1200 miliosmoles.
Ahora, ¿por qué está aquí este vaso recto? Ustedes recuerdan que los vasos rectos son paralelos a la asa de Henle, ¿verdad? Y al igual que el asa de Henle, que tienen un flujo contracorriente, porque miren, en la rama descendente el líquido va para abajo y en la rama ascendente el líquido va para arriba. Esto es un flujo contracorriente, ¿verdad? Entonces es igual en el caso de los vasos rectos. En un lado del vaso va para abajo y en otro lado del vaso va para arriba. Ahora, si ustedes ven, debido a los gradientes de concentración, se movilizan en las distintas secciones de la médula, se movilizan agua y solutos, ¿verdad? Se moviliza agua y solutos, pero si ustedes ven, la misma concentración con la que el vaso entró a la médula, que es 300 miliosmoles, es casi la misma con la que sale, 320. Entonces, el vaso recto no afecta el gradiente osmótico, sino que solo ayuda a mantenerlo. Ayuda a mantenerlo, ¿verdad? Por esta salida de agua o ingreso de solutos. O sea que esto va a ser de acuerdo a los cambios que se vayan dando, ¿verdad? Entonces, el flujo de los vasos rectos, el flujo de sangre de los vasos rectos ayuda a mantener la osmolaridad del líquido intersticial en la médula, ¿verdad? Que es este gradiente que tenemos acá, que si este gradiente no existiera, entonces no hubiera movimiento de agua y de solutos, ¿verdad? He tratado de explicar como lo básico que hay que comprender para la producción de orina concentrada. ¿Estamos bien? Sí, yo siento que hoy nos quedó más claro ya. Ok. Yo solo tengo una duda. Dígame. O sea, también se concentra más porque la hormona antidiurética no solo promueve la reabsorción de iones, o sea, de sodio, y de agua, sino que también va a aumentar la secreción tubular de esos solutos, ¿verdad? Sí, porque acuérdense que el agua sigue a los solutos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, en el caso de este segmento, aquí por eso es que hay que recordar todo, ¿verdad? Que tenemos, sí hay ciertos transportadores, el cotransportador de sodio, potasio y cloruro, ¿verdad? Hay cotransportadores de sodio y cloruro en la porción inicial del túbulo contorneado distal, ¿verdad? Y en las células principales del túbulo colector reabsorben sodio y secretan potasio, ¿verdad? Entonces se va como reajustando, ¿verdad? Este flujo de iones con el flujo de agua, con el objetivo de que al final se reabsorba una mayor cantidad de agua, ¿verdad? Aparte pero si ustedes pueden ver, perdonen, voy a mover acá. Aquí nos dice qué es lo que lo mantiene. Bueno, el reciclado de la urea mantiene o forma la orina. Ahora dice aquí, las células de los tubos colectores reabsorben más agua y urea. Sí, aquí estamos hablando de los cotransportadores de solutos. Pero entonces me voy a ir a la sección de la regulación hormonal. Eso es lo que es más acá. Para que veamos el mecanismo de la hormona antidiurética. Aquí está. Entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Dice que dentro de las células principales, que son las que son el blanco de esta hormona,
Ahí están las vesículas que tienen la aquaporina 2, ¿verdad? Entonces la antidiurética estimula la inserción por exocitosis, ¿verdad? Que exocitosis de las vesículas con estos poros. Entonces aumenta la permeabilidad hacia el agua. Ahora, con respecto a lo que usted dice, con respecto a la reabsorción de solutos, acuérdense que aparte de la hormona antidiurética, también participa este sistema de renina, angiotensina y aldosterona, ¿verdad? Entonces, este igual se da cuando hay deshidratación, cuando el volumen de sangre disminuye. Entonces, en este caso, la aldosterona estimula las células principales del túbulo colector a que reabsorban más sodio y cloruro y secreten más potasio, ¿verdad? Entonces, al aumentar la reabsorción de sodio y cloruro, ahí está lo que vemos, que aumenta la reabsorción de agua. Y aquí tenemos, aquí están no, este es así, la reabsorción de sodio, ¿verdad? Y la excreción de potasio, ¿verdad? Pero entonces, aquí actúan ambas hormonas. En sí, la antidiurética es la que hace que las células inserten los poros para el agua, el poro de aquaporina 2. Y en el caso de la aldosterona, hace que las células reabsorban más sodio y cloruro. Y si ustedes ven, es sobre las mismas células, pero es la acción de ambas hormonas. Y ambas se liberan en el mismo caso, ¿verdad? Cuando hay deshidratación, hay pérdida del volumen sanguíneo, ya sea por diarrea, por vómito, por hemorragia, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso quería aclarar, ¿verdad? O sea, porque la orina concentrada, ¿verdad? Lo que permite el flujo de agua es la hormona antidiurética que llega a las células principales del túbulo colector, pero la reabsorción de solutos se ve también aumentada por la aldosterona. ¿Hoy sí quedó más claro ese punto? Sí, muchas gracias. Ok, de nada. Muy bien. Muy bien, entonces digamos que con esto vimos lo que tiene que ver con la guía número 20, ¿verdad? Ahora en relación a la guía número 21, nos vamos al contenido. Primero quiero saber si hay dudas. Aquí todo esto del desarrollo, todo esto, el envejecimiento y el aparato urinario, pues esas páginas no es necesario que las lean, ¿verdad? Estas preguntas tampoco, aunque ustedes lo pueden hacer para su estudio, ¿verdad? Pero ahora vamos, la guía 21 trata sobre la homeostasis, ¿verdad? Hidroelectrolítica y del estado ácido-base. Deben de comprender que hay una relación, ¿verdad? Entre el volumen y la composición de los líquidos corporales. O sea, una cuestión es cuánto volumen de líquido hay y otro es cómo está compuesto o qué solutos, qué concentración hay en esos líquidos. Luego que este líquido debe de distribuirse en todo el cuerpo. Entonces, por eso es importante esa homeostasis hidroelectrolítica, porque ya vimos que el agua sigue al soluto. Entonces es una relación muy estrecha, ¿verdad? Entre el volumen de líquido y su composición. Y luego que estos solutos en los líquidos afectan el pH del cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante regular esas cosas. El volumen y la composición de los líquidos y en su composición el pH, ¿verdad? Y entonces de eso trata la guía 21. Primero, cómo están distribuidos los líquidos
corporales en el ser humano, ¿verdad? Esto quizás no tengan mucha duda, rápidamente solo lo voy a explicar, que el cuerpo tiene un 45 o 40% de sólidos, ¿verdad? 45% de la mujer, 40% en el hombre. Entonces el líquido total es del 55 al 60%. Miren, en una mujer el 55% de su masa corporal total es líquido y en el hombre el 60% de su masa corporal es líquido, ¿verdad? Por eso es que bien es la frase, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es más agua que materia o que sólidos. Ahora, ¿cómo se distribuye el líquido corporal total? Cerca de 2/3, o sea, la mayor parte de este líquido es líquido intracelular, es decir, el líquido, el citosol, el que está en el interior de las células, ¿verdad? Y 1/3 es líquido extracelular. Ahora, este líquido extracelular, es decir, el que está afuera de las células, se divide en dos. El líquido intersticial, que es el 80%, que es el líquido que rodea a las células, que es este celestito, y el 20% es el plasma, es decir, el líquido que va en el interior de los vasos sanguíneos. Ahora, si ustedes ven, lo que divide estos compartimientos son membranas plasmáticas, ¿verdad? La membrana celular es la que separa el líquido intracelular del líquido intersticial, ¿verdad? Y la pared de los vasos sanguíneos, esta membrana endotelial del endotelio, ¿verdad? Divide el líquido intersticial del plasma. Y que deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Que estas membranas son semipermeables, es decir, que permiten el paso de algunas sustancias y de otras no. Por eso ustedes ven aquí las flechitas, ¿verdad? Porque hay un intercambio de sustancias entre el citosol y el líquido intersticial. Y hay un intercambio de sustancias entre el líquido intersticial y el plasma. O sea que de los solutos que puedan ir al plasma, estos pueden pasar al líquido intersticial y por tanto después pueden pasar al citosol, ¿verdad? Entonces, es importante que esta concentración de líquido, esta distribución de líquidos se mantenga siempre de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si de repente aquí en el plasma hay un aumento del volumen de líquido, por tanto aumenta el líquido intersticial y por tanto aumenta el líquido celular. Y es ahí donde se da la inflamación, ¿verdad? Porque el líquido se va hacia los tejidos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mantener esa regulación. Ahora, ¿cómo obtenemos y perdemos agua? ¿Verdad? Entonces, el cuerpo en el día, en condiciones normales, tiene formas en las que gana agua y formas en las que pierde agua. Solo quería decirles que cuando llegue las 9 jóvenes me avisen para hacer el receso, porque ahorita yo no puedo ver el reloj. Entonces, en el caso de la ganancia de agua, hay un pequeño porcentaje que son estos 200 ml que viene del metabolismo. ¿Se recuerdan ustedes que al final de las reacciones metabólicas obtenemos CO2 y agua? Entonces hay 200 ml que se ganan por el metabolismo. Luego nosotros ingerimos alimentos húmedos
digamos que comemos verduras, frutas, entonces estos alimentos tienen agua. De ahí viene 700 ml de ganancia. Y la principal fuente de ganancia de agua son los líquidos ingeridos, 1600 ml si nosotros tomamos adecuadamente aproximadamente 2 litros de agua al día, ¿verdad? Ahora, ¿cómo perdemos agua? Bueno, en el tubo digestivo se pierden 100 ml de agua porque el tubo digestivo elimina, obviamente, cuando no estamos estreñidos, ¿verdad? Es porque las heces tienen su concentración adecuada de agua y salen. El que las heces permanezcan mucho tiempo en el intestino grueso, entonces eso va haciendo que se absorba más agua, entonces las heces se van secando y por lo tanto después cuesta más la defecación. Entonces el tubo digestivo excreta 100 ml de agua. Luego los pulmones. Con la expiración nosotros eliminamos vapor de agua. Por eso es que si nosotros respiramos cerca de un vidrio, ese vapor de agua pues se condensa y se ve ahí la humedad, ¿verdad? Entonces a través de nuestra expiración nosotros liberamos agua o perdemos agua. Ahora, a través de la piel también perdemos agua, a través de la sudoración. Ahora, parte de esta sudoración nosotros la percibimos cuando se forman las gotitas de sudor, pero hay unos 400 ml de sudor que perdemos que nosotros no la percibimos, porque el sudor se evapora antes de ser percibida como humedad. Entonces, aunque no veamos que sudamos, pero sí perdemos agua. Y en el caso de la pérdida mayor de agua es la que se da a través de los riñones, ¿verdad? Que son aproximadamente unos 1500 ml de agua, ¿verdad? Que perdemos con la orina que se forma al día. Pero entonces, si ustedes notan, aquí hay un equilibrio, ¿verdad? De lo que ganamos y perdemos. Pero, ¿cuál es lo importante? Que para mantener este equilibrio, nosotros debemos ingerir el líquido adecuado. Si no, obviamente vamos a perder más de lo que ganamos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que se regula el ingreso de agua corporal? ¿Verdad? Permítanme un momento, jóvenes, permítanme, ya regreso. Bueno, perdón, jóvenes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que mantengamos esta ganancia de agua? ¿Verdad? Primero, cuando estamos ya perdiendo agua, entonces el volumen de líquido baja, entonces se estimula el centro de la sed en el área del hipotálamo. El hipotálamo es el que nos dice que ya debemos tomar agua, ¿verdad? Entonces ya cuando haya disminución es poquito lo que se empieza a disminuir cuando ya se empieza a estimular la sed, ¿verdad?
Entonces, eso es lo principal, ¿verdad? Que para ganar agua lo que debemos de hacer es tomarla. Entonces, es importante que nosotros hagamos caso cuando sintamos sed, ¿verdad? Sentimos la boca seca, sentimos la garganta seca. Entonces, eso es porque ya el cuerpo nos está diciendo, debemos de tomar agua, ¿verdad? Vale. Y luego, también dice que se empiezan a desencadenar las otras mecanismos, ¿verdad? Para regular la pérdida de agua y de solutos. En este caso, se debe de regular la transpiración, ¿verdad? La transpiración y luego la pérdida de agua con la orina, ¿verdad? Entonces eso debe de regularse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se da eso, verdad? Y lo que se controla, como dice aquí, es la pérdida urinaria de sal. La compañera mencionó, para hacer una orina concentrada, cuáles son los dos solutos que se reabsorben, el sodio y el cloro. Y la fórmula de la sal es cloruro de sodio. Entonces, dependiendo de cuánta sal perdemos, así va a ser como el agua que perdemos, porque ustedes recuerdan, el agua sigue a los solutos. Entonces, si la sal, digamos, es reabsorbida, entonces el agua va a ser reabsorbida, ¿verdad? Si la sal, es eliminada, entonces el agua es eliminada. Entonces es esa relación, ¿verdad? De la pérdida de estos dos solutos y de agua. Ahora, ¿qué pasa cuando modificamos esta ingesta de solutos? Imagínense, tal vez ustedes ahorita no hemos ido al cine en un buen rato, tal vez ya volvieron a ir al cine, o tal vez están viendo una película. ¿Y qué sucede cuando vemos películas? Generalmente comemos palomitas saladas o comemos churritos y tomamos gaseosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Aumentamos la ingesta de sal porque los churritos y las palomitas tienen altas concentraciones de sal. Entonces, ¿qué sucede? Esa sal, ¿a dónde se va? Se va hacia el plasma, se va hacia la sangre, porque se absorbe, ¿verdad?, del intestino y se va a la sangre. Entonces, ¿qué sucede? El agua sigue a esos líquidos, a esos solutos. Entonces, se incrementa la ósmosis del agua, del plasma, del líquido intracelular, dice, hacia el líquido intersticial y luego el plasma. O sea que de las células sale agua hacia el plasma, porque el plasma está con una concentración mayor de solutos. Entonces aumenta el volumen sanguíneo. Aparte del agua que se absorbe de la gaseosa que ustedes han tomado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el corazón se estira mucho, las aurículas, ¿verdad? Y entonces el corazón libera el péptido natriurético atrial. Acuérdense que es esta hormona. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Reduce la reabsorción de sodio en los riñones. Aquí lo que queremos es formar entonces una orina diluida, ¿verdad? Ya no se reabsorbe, sino que los solutos deben de quedar en el túbulo contorneado. Asimismo, se disminuye la secreción de la renina, se disminuye la angiotensina 2, entonces se aumenta la tasa de filtración glomerular, se reduce la aldosterona. Obviamente no hay hormona antidiurética, no se libera hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Hay una pérdida de sodio y cloro en la orina, que es la natriuresis. ¿Ves qué sucede a mediados de la película o a finales de la película? Ustedes ya están con las grandes ganas de ir al baño, ¿verdad? Porque toda esa sal que se comieron al principio de la película, dijimos, pasó a la sangre. Entonces, a la sangre
le llegó un montón de agua. Entonces el corazón se estira mucho y toda esa agua extra tiene que salir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se eliminan los solutos y se eliminan el agua. Entonces, por eso es que rapidito van al baño. Entonces, se forma la orina, entonces con eso se reduce el volumen de líquido. Entonces, así es como se da esta regulación, ¿verdad? Si necesitamos agua, se estimula el centro de la sed y así ingerimos agua hasta llegar a un nivel normal. Y si los solutos y el agua aumentan, entonces debe de eliminarse la sal y el agua, ¿verdad? Para tener un volumen sanguíneo normal, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Ahora aquí el otro detalle que es importante que ustedes recuerden es que el agua se mueve, ¿verdad? Entre las barreras, entre las membranas. Y entonces, en este caso, al final, quien mueve el agua, porque una parte puede ser el sudor, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero en el cine inclusive nos sudamos por el gran aire acondicionado que hay, ¿verdad? Alto. Entonces, pero de ahí, lo que nos ayuda a eliminar esa cantidad de agua es el riñón. Entonces, si el riñón no funciona bien, entonces ahí podemos tener una intoxicación hídrica, ¿verdad? La cual a veces también se puede dar cuando nosotros estamos deshidratados y hemos perdido una cantidad considerable de agua por fiebres, por diarreas, por vómitos. Y la forma en la que nosotros queremos sustituir estos líquidos solo es agua, ¿verdad? Entonces dice, si el agua y el sodio, porque perdemos agua y solutos, entonces si esto se pierde, pero nosotros lo queremos sustituir solo por agua, el agua, acuérdense que no lleva solutos. Entonces, al final provocamos un desequilibrio en el compartimiento de los líquidos, porque si nosotros ingerimos solo agua, entonces diluimos el plasma, entonces el agua va del plasma hacia el líquido intersticial y hacia adentro de las células. Y si las células nerviosas se llenan de agua, entonces se puede dar convulsiones, puede dar coma o la muerte. Por lo tanto, siempre la rehidratación debe de ser con suero, con agua y electrolitos, ¿verdad? Ya sea intravenosa o bebida, ¿verdad? Eso es importante. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Jóvenes, si gustan ahorita entonces hagamos un pequeño receso